el versículo 34, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñanos en esta hora y permita que sus ángeles estén con nosotros. Que todo lo que ocurra en este lugar sea para la honra, la gloria y la alabanza de su nombre. Que sus ángeles nos acompañen y su Espíritu Santo nos hable a través del estudio de su palabra. Que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que están con nosotros en esta hora, puedan recibir su verdad, atesorarla en su corazón. Pero también, Señor, que todos esos amigos y amigas, hermanos y hermanas, en cualquier parte del mundo que están mirando este programa, ellos también puedan tener un encuentro personal, un encuentro real con Jesús. Que no sea un estudio más, pero sí el estudio que necesitan para alcanzar la salvación y la vida eterna. Guíenos, Señor, a hacer las decisiones correctas y apropiadas, y así alcanzar la salvación y la vida eterna. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Al estudiar las parábolas de Jesús hay muchas cosas que podemos aprender. Pero entre tantísimas cosas que podemos aprender, prima entre todas, número uno, que la palabra de Dios, la palabra de Jesús, es la única guía que nos puede conducir seguro y cierto a la salvación, número uno. Y que esa palabra de Dios nos guía hasta la persona salvación que es Cristo Jesús. Las parábolas pronunciadas por Jesús en momentos, en circunstancias y en tiempos definidos, nos ayudan a entender la verdad profunda del conocimiento de la salvación. Verdad profunda que había estado oculta por siglos, pero que últimamente se dio a conocer a través de los apóstoles y los profetas por medio del Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que esta verdad tan profunda, no solamente Dios la anunció a través de los hombres, profetas y apóstoles, sino que el mismo Dios vino a la tierra y se hizo hombre para anunciar esas verdades profundas. De allí la importancia de las parábolas. Las parábolas dicen más que lo que uno le puede sacar. Por ejemplo, el capítulo 21 y 22 del libro de San Mateo plantean el ambiente de tres parábolas. La parábola de los dos hijos, la parábola de los labradores malvados, pero también la parábola del banquete de bodas. Ya hablamos de la parábola del banquete de bodas. ¿Por qué Jesús presentó tres parábolas en ese ambiente, en ese momento histórico, en esa situación? ¿Qué era lo que estaba pasando? Recuerde que dice el versículo 35 del capítulo 13 de San Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Jesús va a revelar cosas ahora, pero tiene que saber cómo lo hace. ¿Por qué? Recuerde usted que las ciudades de Corazín y Betsaida y la ciudad de Capernaum lo rechazaron. Recuerde que los judíos lo rechazaron. Y recuerde que hasta Juan Bautista ya estaba como dudando un poco de si Jesús era o no era el Mesías. Recuerde que la expectativa judía para el Mesías era alguien que venía para conquistar, para gobernar, para triunfar, para acabar, para avasallar. Alguien que tomaría la nación judía para hacerla la nación más importante de toda la tierra. Y ahora, en fiel cumplimiento de la palabra de Dios, Jesús comienza a enseñarle la verdad a la que Él vino a la tierra. Hoy vamos a trabajar con lo que podría llamarse el marco histórico o el ambiente donde las parábolas se van a desarrollar. Por lo menos la número 1 y la número 2. Ya vimos la número 3. Si usted entiende el marco histórico, entiende el propósito no solo de las palabras, sino la intención y los motivos de Jesús al presentar esas tres parábolas. Y es interesante, porque usted también tiene que tomar una decisión. Y yo también debo tomar una decisión, y usted también tiene que tomar una decisión donde quiera que usted se encuentre. Vamos al libro de San Mateo, al capítulo número 21. Es sumamente interesante lo que vamos a estudiar en este día, y es muy profundo, muy profundo.
San Mateo capítulo 21, versículo 1 en adelante, nos presenta lo que es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Hay algunos exégetas bíblicos que hablan acerca de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Algunos dicen que Jesús iba montado en un pollino, en un asno hijo de asna. Los primeros versículos del capítulo 21 nos dicen cómo Jesús manda a los discípulos a buscar un pollino joven, un asno joven. Le llaman pollino porque nadie se había montado antes en él. Y lo que le iba a suceder a los discípulos con los dueños del asno y cómo debían contestarle y todo lo demás hasta que trajeron el pollino. Cómo él entra a la ciudad de Jerusalén montado en un pollino. Y vamos a ver en los versículos 8 y 9 algunos detalles que vienen en un momento. Alguien escribió que quien llevaba la rienda del animalito era nada más y nada menos que Lázaro. Lázaro después de haber sido resucitado. Recuerde que Lázaro vivía en Betania y Betania estaba muy cerca de Jerusalén. Recuerde que los judíos estaban rechazando a Jesús. Versículo 8, capítulo 21. Vamos a trabajar directamente. Dice el versículo 21, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. ¿Por qué era una multitud tan numerosa? ¿De dónde apareció tanta gente? Número 1, era la época de la Pascua, y habían venido judíos de todas partes del mundo. Así que mucha de esa gente se encaminaba para Jerusalén. Y en camino a Jerusalén, Jesús iba justamente montado en el pollino y la gente venía uniéndose a la procesión y entonces iban anunciando algunos títulos de Jesús que vamos a ver en el versículo 9. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si usted no entiende lo que vamos a comenzar ahora, usted no entenderá el problema de las parábolas. Las parábolas tienen un sentido profundo y maravilloso, pero usted tiene que entender el ambiente en donde son dadas para comprender el mensaje que ellas contienen. Jesús va entrando montado en el pollino. La multitud se acerca con Jesús y van cantando hosannas al que viene en nombre el Hijo de David. Y van entrando. Versículo 8, una gran multitud. Número 1, gente que vinieron de todas partes del mundo para la fiesta de la Pascua. Y número 2, personas que habían oído hablar de que Lázaro, después de 4 días de muerto, había sido resucitado. Querían venir a ver a un muerto de 4 días resucitado. Eso nunca había ocurrido. Así que la gente se aglomeraba, la gente se agolpaba, y entonces los escribas y los fariseos comenzaron a preocuparse y a molestarse. Esta gran multitud anunciaba a Jesús como el Mesías. Y la gente se sorprendían, y los discípulos se sorprendían porque Jesús decidió definitivamente, públicamente, entrar a Jerusalén como el hijo o el descendiente de David. Versículo 9. Dice el versículo 9, y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo ¿qué cosa? Hosanna al hijo de David. Esto era un título del Mesías. Si era hijo de David, era heredero al trono. David fue el rey, su familia era los descendientes directos para el trono. Entonces el pueblo anunciaba su creencia de que ese que venía montado en el asno era nada más y nada menos que el descendiente de David. Y hay otra cosa interesante en el versículo 9. Dice, bendito el que viene en el nombre de ¿quién? Del Señor. ¿Y qué más? Hosanna, ¿dónde? En las alturas. ¿Se acuerdan cuando nació el niño Jesús, lo que cantaron los ángeles? ¿Se acuerdan de eso? Mire qué pasó más adelante, versículos 10 y 11. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, ¿qué cosa? Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Los dos títulos, el profeta y la expresión Hosanna al hijo de David, eran dos títulos mesiánicos. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo número 18, versículo 15, Moisés prometió que Dios levantaría otro profeta como lo levantó a él. Y ahora la gente anuncia en la persona de Jesús este profeta a quien había anunciado Moisés. Dice Deuteronomio capítulo 18, versículo número 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo,
te levantará Jehová tu Dios, a él ¿qué cosa? Oiréis. Recuerde que hay un problema con los escribas y los fariseos. Recuerde que hay un problema con los judíos. Recuerde que en medio de esta situación, ahora Cristo hace su entrada triunfal en Jerusalén. Dos cosas van a ocurrir para que los judíos declaradamente comiencen a buscar la muerte de Jesús. Primero, la entrada triunfal en Jerusalén. Segundo, un incidente que veremos más adelante, que fue la purificación del templo. Estas dos cosas son el marco histórico, son la situación, el contexto, el ambiente donde Cristo va a decir las parábolas que dice. Y nosotros tenemos que sacar la lección. Cuando uno estudia la Biblia, tiene que ubicarse en tiempo y espacio. Tiene que saber qué se dice, quién lo dice, por qué lo dice, cuándo lo dice, por qué lo dice, para qué lo dice y qué pasó cuando lo dijo. Si usted no tiene eso claro, usted va a tener un concepto muy suyo de la Biblia, muy particular. La Biblia no fue traída para interpretación privada. La Biblia se interpreta a ella misma, ¿cierto o falso? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Fue Mateo un expectante, una persona que estuvo presente en las situaciones que están pasando, sí o no? Sí, fue testigo de primera mano, así que le está escribiendo lo que él vio, lo que él vivió. ¿Qué sabemos hasta ahora? Cristo está haciendo su entrada triunfal en Jerusalén. Número 1. Número 2, una gran multitud lo está siguiendo. Número 3, están anunciando títulos mesiánicos. Número 4, sabemos que Lázaro va con él y la gente viene de curiosa a ver a Lázaro después de 4 días de muerto, como Cristo lo resucitó. Es un asunto que pasó cerca de Jerusalén. Algunos dicen que estaba a 2 kilómetros de Jerusalén. Betania y Jerusalén están cerquitita. Así que la gente sabe lo que pasó. Y la gente dice, no, si resucitó a un muerto de 4 días, este tipo tiene que ser el Mesías. Y ahora Cristo está entrando como el Mesías por las puertas de Jerusalén. Versículo 2 al 7. Capítulo 21, versículo 2 al 7. ¿Por qué Cristo entró montado a la ciudad en un asno, en un pollino? ¿Por qué no entró montado en un caballo? Y esa cosa es importante aclarar, la vamos a aclarar de una vez. Cuando Cristo entra montado en un pollino, habla o presenta claramente el cumplimiento de una profecía. Si ustedes miran el capítulo 21, ahí al principio el mismo autor del libro de Mateo lo explica. Mateo capítulo 21, mire lo que dice el versículo, San Mateo capítulo número 21, ahí al principio, versículo número 5, ¿cómo dice? Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Quién dijo eso? Zacarías. ¿Dónde lo dijo? Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Leamos Zacarías 9:9. Es muy importante este versículo y esta profecía que se cumple en Jesús. Dice el versículo 9, Zacarías 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, ¿quién dice? Tu rey vendrá a ti, justo y salvador. ¿Y qué más dice? Humilde y cabalgando ¿sobre quién? Sobre un asno, sobre un pollino, hijo de quién? De asna. ¿Por qué Cristo entra en esta forma humilde? En esta forma sencilla. ¿Por qué el rey de Israel entra así? Número 1, los judíos esperaban un Mesías conquistador. Si Cristo hubiera entrado para cumplir las expectativas judías, hubiera entrado montado en un caballo. ¿Montado en qué? En un caballo. Pero está entrando montado en un asno. Está entrando montado en un pollino, un asno pequeño, un jovencito, como un símbolo de que él no viene como un conquistador. Él viene, Isaías capítulo 9, versículo 6, como el príncipe de paz. Cristo viene no a conquistar y a acabar con la gente, viene contrario, a dar su vida para la salvación de la gente. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? A ver, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Sí o no? ¿Por qué un asno? Porque viene como príncipe de paz. ¿Por qué un asno? Porque viene una actitud humilde. ¿Por qué un asno? Porque no viene a conquistar y a reinar, viene a sacrificarse, a dar su vida por los demás. Alabado sea el nombre de Dios. La expectativa judía del Mesías estaba contraria a la primera venida del Mesías. La expectativa judía estaba contraria justamente a las profecías mesiánicas que anunciaban el sacrificio del Mesías. ¿No decía el libro de Isaías capítulo 53 que el Mesías sería sacrificado? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no?
entonces él está justamente cumpliendo con esa profecía. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Pastor, es muy importante esto, es importantísimo entender esto y dejarlo bien claro. Los líderes judíos ven esto como un desafío y odian más a Jesús. Jesús entró sobre un pollino hijo de asna. Jesús entró como entraban los reyes en la antigüedad. Jesús entró como reclamando el trono que le pertenecía por ser descendiente de David. Jesús entró en contra de la voluntad de los líderes. Entró conforme al cumplimiento de la profecía. Los judíos esperaban un líder militar como Mesías, pero entró un redentor, un salvador, alguien que daría su vida por ellos. Y Apocalipsis capítulo 19 nos presenta a Cristo cuando venga como conquistador, cuando venga montado en un caballo, ya no en un asno. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante. Queridos, esto es bueno tenerlo bien claro para poder entender este conjunto de parábolas que estudiaremos mañana y pasado mañana. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante. Mire ahora, aquí él no viene, en su segunda venida, no viene montado en un asno. Dice el versículo 11, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo, ¿cómo? Blanco, y el que lo montaba se llamaba, ¿cómo? Fiel y verdadero, y con justicia juzga, ¿y qué más? ¿A qué viene este caballero? A pelear. Ya no viene a redimir, a salvar y a dar su vida. No. Ahora viene a pedir cuentas. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego. Cuando usted lee el capítulo 1 del libro de Apocalipsis y Juan ve a Jesús de cómo son los ojos, como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es, ¿cómo? El verbo de Dios. ¿Qué dice San Juan capítulo 1 versículo 1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y qué dice el versículo 14? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es este personaje? Cristo Jesús. ¿Cómo viene ahora? Viene montado en un caballo, venciendo y para vencer y arreglar a todos sus enemigos. Esta venida de la segunda parte, esto que ocurre en la segunda venida, era lo que los judíos esperaban en la primera venida. Y quedaron chasqueados. Ahora la pregunta que yo le hago a usted, si usted y yo somos testigos, si usted y yo conocemos lo de la primera venida y sabemos que en la segunda viene como viene, ¿por qué no cambiamos la actitud? ¿Por qué no resolvemos nuestro problema con Dios? ¿Por qué no resolvemos nuestra situación delante de Dios? Jesús cuando venga no viene a redimir ni a salvar, viene a pedir cuenta a la gente. Por favor, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Todo su sacrificio, todo su dolor, toda su pena, toda su angustia, toda su ansiedad, toda la sangre derramada, todo lo que hizo, ahora viene a reclamar. Ok, ¿cuál es la decisión de ustedes? ¿Me aceptaron o me rechazaron? Y viene a pedir cuenta, viene a pelear, a romper cabeza. Ya no a llorar, a sufrir. No, viene a poner las cosas en su lugar. ¿Es importante saber esto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dice, versículo número 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Los qué celestiales dice? Los ejércitos celestiales. ¿Qué cosa es un ejército? Es un grupo de personas que van cantando por la calle, ¿verdad? ¿Qué es un ejército? ¿Para qué son los ejércitos? Para pelear. Una pregunta le hago. ¿Usted cree que está listo ya para ver venir los ejércitos celestiales? ¿Ha arreglado usted su vida con Dios? ¿Tiene su vida ok con el Señor? Entonces, ¿qué es lo que usted está esperando? Vamos a ser sinceros, lo que nos llamamos cristianos. ¿Verdad que hay muchas cosas que tenemos que poner en su lugar? Porque no comenzamos ya. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Miren, estamos en una época de crisis, una crisis tan espantosa, que las religiones están tratando de acomodarse a la voluntad de la gente. Eso es criminal. ¿Cuál es el único camino de salvación? Jesucristo. Si usted no camina como Cristo dice, usted está perdido, aunque brinque y patalee, olvídese. La única fuente de salvación es Jesucristo.
¿Ya le entregó usted su corazón a Jesús? ¿Ya comenzó a caminar como Jesús manda? ¿Ya está haciendo lo que Jesús dice? ¿Está acoplado con Jesús? ¿Entregó todo su ser en las manos de Jesús? ¿Ya usted aceptó a Jesús como su Salvador? Si usted no lo ha hecho, esta es una buena oportunidad para hacerlo. Una pregunta, queridos, ¿se entiende por dónde vamos? ¿Tiene sentido que estemos aclarando todo esto para entonces luego entender las parábolas? ¿Sí o no? ¿Se han dado cuenta que generalmente nos dan las porciones de la Biblia como si ya entendiéramos todo el resto? Aquí tiene, ¡pum!, y nos las interpretan. Pero espérate un momento, querido, dime cómo es el negocio, ¿dónde viene esto? Porque esto es así. Cuando llegué a la iglesia hace 20 y tantos años, algunos se desesperaban conmigo, porque yo no sabía ni buscar en la Biblia, pero tenía una montaña de preguntas. Y cuando le preguntaba a alguien, oiga, ¿qué significa esto? Ah, mira, Andrés, eso significa esto, esto, esto y lo otro. Ah, sí, sí. ¿Y por qué significa eso? No, porque mira, la Biblia lo dice. ¿Dónde lo dice la Biblia? Ah, mira, lo dice aquí, aquí. ¿Y no dice lo contrario en otro sitio? No, ¿cómo usted sabe que no dice lo contrario en otro sitio? Y se molestaban conmigo, me miraban así. En fin, ¿qué es lo que tú quieres decir? Digo, eso es lo que usted dice, sí. Y eso fue lo que usted leyó, sí. ¿Y no habrá otra cosa diferente a eso en la Biblia? Bueno, no creo que no. ¿Usted no cree que no? Usted no sabe que no. ¿Cuál de las dos? Hoy se molestaban, al final no me vienen a decir. Y dije, bueno, yo voy a tener que buscar mi propio método. ¿Qué libro me recomienda para estudiar esto? Ah, cómprate el libro tal. Y compraba el libro y lo leía. ¿Qué libro me recomienda para esta cosa? Tal cosa. Y la compraba y la leía. Y saben que eso me ayudó cuando llegué a la universidad a enseñar. ¿Usted cree que los estudiantes no van a hacer preguntas? ¿Sí o no? Y cuando me venía un estudiante con una pregunta de esas raras, que hacía tiempo que la había hecho, me reí, lo miraba y le decía, muchacho, tú no sabes el lío que me encontré yo por hacer esa misma pregunta hace 10 años atrás. Y te voy a decir lo que me respondieron. Me dijeron esto y esto y esto y esto. Y eso no es. La verdad es esta y esta y esta y esta y esta. Y muchos de los alumnos terminaban bautizándose al final de la clase. Recuerdo uno que estudiaba computación y era una exigencia, un requisito, perdón, una clase que enseñaba, que se llama Vida y Enseñanza de Jesús. Y un día él muy molesto, se sienta, pues no era cristiano, se sienta así molesto con todo ese orgullo un orgullo bobo, no sé por qué el orgullo, todos los orgullos son bobos. Y en medio de la clase así como muy molesto, muy así, me dice, oiga maestro, le digo, dime Rafi, ¿y por qué yo tengo que estar en esta clase si a mí ni me interesa la religión, ni me interesa, a mí no me interesa esta mojiganga, yo vine a estudiar aquí computación, yo no tengo que estar en esta clase? Y lo miré y me sonreí. Le dije, el que te oye hablar a ti. Dice, ¿cómo así? El que te oye piensa que tú eres un dragón y tú tienes un corazón de cordero. Al final del año tú te vas a bautizar. Y empezó a reírse. Yo, usted está loco. Digo, tú verás, yo te voy a bautizar a ti. Ahora vive en Japón. Pasó 3 años buscando mi teléfono. Y lo encontró y me llamó y llorando me decía, ministro, ¿cuánto deseo tengo de verlo? Oh, perdón, al final del año lo bauticé. Era el más bocón de la clase. Pero un tipo brillantísimo. Y comenzamos de juego. Y las cosas profundas en la clase que no se podían aclarar, se me aparecían en la casa. Oiga, ministro, vine para que me aclare esto. Vamos. Y le aclaraba, y le aclaraba, y le aclaraba. Hasta que un día me dijo, yo estoy listo. Le dije, te lo dije. Se bautizó, se hizo ingeniero en computación. Es un cristiano, mire, por el libro. Hace muchos años vive en el Japón. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Es Cristo todopoderoso? ¿Sí o no? ¿Es su palabra poderosa? Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Si Cristo es todopoderoso, si su palabra es poderosa y lo tenemos a los dos, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué somos tan flojos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y nuestra flojera hace que los demás se pierdan, amigos y familiares. ¿Es así o no es así? Porque si el cuadrecito que nosotros tenemos, si lo que nosotros estamos proyectando, eso es cristianismo, déjese de eso, déjese de eso, déjese de eso. Bueno, yo creo que ya podemos seguir con el sermón, ¿verdad que sí? Seguimos. Cristo hace su entrada triunfal en Jerusalén. Número 2.
Hay unos incidentes aquí que yo quisiera verlo despacio, pero el problema es que cuando uno aquí empieza a emocionarse, entonces el tiempo se le acaba. San Mateo capítulo 21. San Mateo capítulo número 21. San Mateo capítulo 21, versículos 12 en adelante. En esta sección vemos a Jesús, ¿qué cosa? Limpiando, purificando el templo, le dicen los autores de la Biblia. San Mateo capítulo 21, versículo 12, dice el verso 12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Ok, es posible que algunos no entiendan lo que está pasando. ¿Me permiten explicarle a los que no entienden esto? ¿Sí o no? Recuerden que vino mucha gente de cuánta parte del mundo, de todas partes del mundo. Como venían de tan lejos, ellos no podían traer corderos y animales para sacrificarlo en el santuario, en el templo. Cuando la persona venía, era ley presentar un sacrificio a Jehová. Como no podían traer los animalitos, traían el dinero. ¿Dinero para qué? En el templo se hizo un negocio. Primero, eso eran unos barbarazos. Hicieron de que en el templo se iba a usar una moneda específica, la moneda del templo. Así que usted trae su dinero de donde usted venía y tenía que cambiarlo en el banco del templo. Ahí era la primera ladronada, el primer robo que le hacían a usted, y le robaban. Porque lo ponían al precio que ellos quisieran. Sí, los sacerdotes de ahí del templo no eran fáciles. Así que le cambiaban el dinero a como ellos dijeran. Ok, ya usted cambia el dinero por dinero del templo. Ahora tiene que comprar los animalitos. Alrededor del santuario, enfrente al templo, había una vendedera de animales que eso pareció más un mercado que un templo. Adentro la gente dice que adorando y afuera los animales haciendo de la suya. ¿Me entienden? El balido de las ovejas y las palomas, su arrullo. Y eso es una cosa espantosa, algo desagradable. Y diferentes mesas de bancos de personas que te lo podían cambiar tanto punto menos, tanto punto más. Ustedes me están entendiendo. Una casa de adoración y en el frente ese negociazo. Cuando Cristo llegó y vio este relajo, se molestó. Volteó las mesas, abrió donde estaban las aves para que volaran, abrió los corrales de los animales y nadie se le paró enfrente. Así que cuando abrió y limpió todo, una pregunta le hago. ¿Hizo su entrada triunfal en Jerusalén? Sí. Así que los sacerdotes se molestaron, los escribas y los fariseos. Segundo, ¿limpió el templo? Pues se molestaron más. Así que esta gente estaban ardiendo en contra de Jesús. Tan molestos estaban, tan incómodos estaban, que empezaron a fraguar o empezaron a buscar la manera de poder matar a Jesucristo. Y antes de entrar en ese complot para matar a Jesucristo, vamos a ver un pequeño detalle que hace notar un escritor bíblico, uno de nuestros teólogos. Él dice que hasta ese momento de la purificación del santuario, los sumos sacerdotes habían sido mencionados solamente 3 veces en el Evangelio de San Mateo. Pero de ahí en adelante, hasta el resto del Evangelio, se mencionó a los sumos sacerdotes 32 veces. ¿Cuántas veces? 32 veces. ¿Por qué? Se levantaron y dijeron, a este tipo hay que arreglarlo rápido. Número 1, llamó la atención de todo el mundo entrando como entró en la ciudad. Y número 2, ahora mostró más autoridad en el templo, por encima de nosotros. Así que tenemos que arreglarlo lo más pronto posible. Hay un detalle interesante que no puede pasarse por alto. Mire lo que dice en el libro de San Mateo capítulo 11, versículo 1 en adelante. A ver si se acuerdan de San Mateo 11, 1 en adelante. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos, ¿qué cosa? Andan, los leprosos son limpiados, los sordos que oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Por qué estamos leyendo esto? Mire lo que pasó después de la purificación del templo. San Mateo capítulo número 21.
Queridos, estos detalles son muy interesantes para apoyar nuestra fe. Dice el versículo 13, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Estoy en Mateo 21, versículo 13. Y dice el versículo 14, y vinieron a él en el templo, ¿qué cosa dice? Ciegos y ¿qué más? Y cojos, ¿y qué hizo? Y los sanó. Le mandó a decir Jesús a Juan el Bautista que estaba en la cárcel que él era el Mesías, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y ahora después que purifica el templo, ¿está sanando a los enfermos, sí o no? ¿Está mostrando que él es el Mesías, sí o no? Alabado sea el nombre de Dios. Está desafiando la autoridad de los sacerdotes. Está desafiando la autoridad de los escribas y fariseos. Está presentando claramente quién es él. Para que la gente no tenga duda en hacer una decisión. O lo aceptan a él o lo rechazan a él. Y ese es el problema que usted tiene hoy día. O lo acepta o lo rechaza. No me diga que usted es cristiano. Le digo a usted que o lo acepta o lo rechaza. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11, hay un detalle que no está en el Evangelio según San Mateo. Y esto es muy importante. Recuerden que el Evangelio según San Marcos lo escribió Juan Marcos. Juan Marcos no fue un discípulo de Jesús, ni un apóstol. Juan Marcos fue secretario de Pedro, del apóstol Pedro. Y se cree que Pedro le contó todo lo que Juan Marcos escribió. Se cree que Juan Marcos fue un muchacho que escribe en el Evangelio según San Marcos, que salió corriendo desnudo aquella noche que tomaron preso a Jesús. ¿No han leído eso en el Evangelio según San Marcos? Así que este Juan Marcos, que está escribiendo este Evangelio, se cree que fue Pedro que le relató todo lo que le está escribiendo. Y hay un detalle interesante que Juan Marcos dice en relación a los incidentes que estamos estudiando. ¿Recuerdan la entrada triunfal en Jerusalén? ¿Se acuerdan? Juan Marcos dice que al otro día ocurrió un detalle. Y por favor, mucho cuidado a este detalle. Mucho cuidado, porque en una forma simbólica pero real, Cristo presentó lo que le iba a pasar a los judíos. Y es lo que le puede pasar a usted. Y lo que me puede pasar a mí. ¿Están listos para esto? San Marcos, capítulo número 11, versículo 12. Ay, queridos, no hay excusa ni disculpa para perderse. San Marcos, capítulo 11, versículo 12. ¿Cómo dice la primera frase? ¿Al día siguiente de qué? No. Al día siguiente de la entrada triunfal. Si miran los versículos anteriores, van a encontrar la entrada triunfal, ¿sí o no? ¿Sí o no? Así que ese día hizo su entrada triunfal. Y terminó y se fue. Entonces, al día siguiente, ¿qué pasó? Cuando salieron de Betania, ¿qué cosa tuvo Jesús? Tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Pregunto, ¿tenía hambre Jesús? Pregunto, ¿aparentaba la higuera que tenía fruto? Pregunto, ¿vino Cristo a la higuera para comerse ese fruto? Pregunto, ¿tenía fruto la higuera? ¿Cuántos cristianos no hay que aparentan lo que no son? Hacen más daño que un borracho o una persona que está en la calle completamente perdido. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tenga cuidado con esta sección de la higuera. Mire bien lo que pasó con la higuera. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. La apariencia de la higuera era tan llamativa, tan frondosa, que aparentaba que aunque no era tiempo de higos, pero se veía tan sana, tan lozana, tan rozagante, tan poderosa, aparentaba tanto, que Cristo dijo, no, aquí tiene que haber algo de comer, yo tengo hambre. ¿Y qué había? Nada. Si usted sigue leyendo su Biblia, en el capítulo 11, versículo 20, dice, y pasando por la mañana,
Si era este día y a la hora de la mañana, ¿qué día sería? El día siguiente. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado. ¿Desde dónde? Desde las raíces. ¿Tiene una lección esto para nosotros? ¿Sí o no? Los escribas y los fariseos aparentaban mucha religiosidad. Los sacerdotes aparentaban mucha consagración y dedicación a Dios. A ver, ¿sí o no? Y estaban rechazando a Jesús. Sí, ¿cómo iban a quedar? Como la higuera. Queridos, yo les pregunto, ¿tiene sentido lo que le estamos presentando? A ver, ¿sí o no? Mire, todo lo que estoy haciendo es presentándole el ambiente para luego explicarle las parábolas que vienen. Pero si usted no entiende todo esto, no va a entender las parábolas. ¿Tiene sentido? ¿Tiene hilación? ¿Se conecta una cosa con la otra lo que estamos diciendo? ¿Sí o no? Recuerde que las dos cosas que Cristo hizo que le ganó el terrible odio de los escribas y fariseos y de los sacerdotes fue la entrada triunfal en Jerusalén y número 2, ¿qué cosa? La purificación del templo. Recuerde que las parábolas que van a venir van a estar en ese entorno, al rojo vivo, aquellos tipos locos por echarle la mano para matarlo. Y Cristo presentándole la verdad sin miedo, pero en forma de parábolas para que no lo puedan acusar. ¿Qué era lo que Cristo estaba haciendo? Presentándole la verdad para que ellos tomaran una decisión. O lo aceptaban a Él o lo rechazaban. No había un tercer lugar. Y es lo que le pasa a usted. O lo acepta a Él o lo rechaza. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Saben cuál es uno de nuestros más grandes problemas en este asunto del Evangelio? Las higueras. Tenemos demasiadas higueras que aparentan lo que no son. ¿Es así o no es así? Permita a Dios que no seamos como los escribas y fariseos, ni tampoco como los sacerdotes, que sinceramente vayamos al Señor y pidamos perdón y Él nos perdonará y cambiará nuestra vida. El Señor maldice la higuera y entonces la higuera queda completamente seca, queda completamente acabada. Y ahora vamos a la última parte de la introducción a las parábolas que estudiaremos. ¿Qué les parece si hacemos un breve repaso de lo que hemos aprendido? ¿Les parece bien? ¿Repasamos un poco? ¿Recuerdan la entrada triunfal? ¿Cuántas personas estaban siguiendo a Jesús? Dice una gran multitud. ¿De dónde aparecieron toda esa gente? Número 1, habían venido a celebrar la fiesta de la Pascua, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Y número 2, habían venido a ver a quién? A Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro? Había resucitado Lázaro. Querían ver a Lázaro. Una persona después de 4 días de muerto, que lo resuciten, no cualquiera va a verlo. Y a preguntarle, oye, ¿cómo es el negocio de aquel lado? Me imagino a Lázaro diciéndole, no hay ningún negocio, querido. No hay nada de aquel lado. Pero tú duraste 4 días ahí adentro. Y te pudriste y los gusanos andaban por ahí por todas partes. Y si yo no me daba cuenta, yo no sabía. Oye, ¿tú no te acuerdas de nada? De nada. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos, eso dice la palabra de Dios. Número 1. Número 2. Jesús entra montado en un caballo a Jerusalén, un caballo grande, blanco, poderoso, ¿verdad? Así vino Jesús montado a Jerusalén. ¿En qué vino montado? En un pollino, hijo de asna. Algunos lugares le llaman de otra manera, ¿verdad? No hay problema. Alguien decía que cuando le pusieron un nombre a los animales, el Señor le puso un nombre muy lindo a ese animalito que nosotros acabamos de nombrar. Lo llamó y le dijo por las orejas, tú te llamarás asno. Y él dice, ¿cómo? Asno. Ay, pero qué nombre tan lindo. Yo me llamo asno, asno. Y salió cantando su nombre. Me llamo asno, asno, asno. Y yo levantaba las orejas así y decía asno, asno. Y en la tarde parece que se le olvidó. Y dice, ¿cómo es que yo me llamo? Porque el asno como que no era muy inteligente. Y entonces viene y le dice, ¿cómo es que yo me llamo, Señor? Asno, asno. Oh, sí, asno, asno, asno. Bueno, y después de tanto preguntar, ¿quién fue que le puso el nombre a los animales? Recuerden que el Señor, que estoy hablando de Adán, no estoy hablando de mi Señor, sino el Señor Adán que le puso los nombres. Entonces al final ya medio molesto, el señor asno viene otra vez donde Adán a preguntarle, oiga, ¿cómo es que yo me llamo? Dice Adán, mira, tú eres un burro, tú eres un burro.
Dice, también soy un burro. Pues soy burro y nunca se le olvidó. Así que, ¿cómo le llamamos al asno? Burro, que nunca se le olvide. Muy bien, vamos a cerrar este negocio. Así que venía montado en un pollino, un pollinito, ¿verdad? Un pollino es un burriquito joven que no ha sido montado todavía. Zacarías 9:9, ¿qué dice? Que vendría como vendría el rey. Manso y humilde, montado ¿en qué cosa? En un pollino. ¿Por qué no vino montado en un caballo? No venía a pelear. ¿A qué venía Cristo? A sacrificarse por la humanidad, a entregar su vida por la humanidad. ¿Por qué venía montado en un pollino, en un asno? Porque en la antigüedad los reyes entraban montados en un asno. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. Cuando Cristo llega al templo y está todo hecho un pandemonio, ¿qué hace Cristo? ¿Purifica qué cosa? El templo. Tira las mesas, deja libre los animales y entonces, ¿qué hace con todos los enfermos que había en el templo? Los sana. ¿Era una muestra de que Jesús era el Mesías, sí o no? ¿Sí o no? Ok. Cuando Cristo termina el día de la entrada triunfal, al día siguiente, antes de llegar al templo, ¿con qué se encontró en el camino? ¿Con una qué? Una higuera. ¿Era hermosa la higuera? ¿Aparentaba tener fruto? Cuando Cristo llegó a buscar fruto, ¿qué encontró? ¿Qué hizo Cristo con la higuera? La maldijo. Y al día siguiente, cuando pasaron otra vez por allí, ¿cómo estaba la higuera? Completamente seca. ¿Completamente cómo? Seca. Y entonces, después de la purificación del templo, vinieron otra vez los problemas. San Mateo capítulo 21, versículos 23 en adelante, y aquí vamos a la recta final. Aquí vamos a la recta final. Mire, déjeme decirle un poco más, déjeme darle una información más todavía. Miren, según la profecía del libro de Daniel, Dios había determinado una cantidad de tiempo de misericordia para los judíos, ¿sí o no? ¿Sí o no? 70 semanas están determinadas para tu pueblo. 70 semanas. 70 semanas proféticas. 490 años. Cuando Jesús va entrando en su asno, en el pollino, con la multitud cantando, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, y va entrando a la ciudad, Cristo está diciéndole a la ciudad, al Mesías que ustedes esperan, al Dios hecho hombre que ustedes clamaron, la persona que viene a resolverle su problema, viene aquí montado en este asno. Hoy es el día que a ustedes le conviene abrir los ojos. Hoy es el día que le conviene a ustedes resolver sus problemas. Aquí estoy. Y cuando llegó cerca de Jerusalén, ¿qué hizo Cristo? ¿Se puso a qué? A llorar. ¿Por qué se puso a llorar? Porque ellos no sabían el momento en que estaba lo que estaba pasando. Y Jesús lloraba porque en su visión profética podía ver en el año 70 cómo los ejércitos romanos iban a arrasar la ciudad de Jerusalén, iban a acabar con todo el mundo, iban a matar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no entendieron el día de la visitación de Jesucristo. Y así pasa con cualquiera de nosotros hoy. Hoy es el día de entregarse a Jesús. Hoy es el día de entregarse a Él. Hoy es el día de arreglar su vida con Él. Hoy es el día, porque cuando Él venga no habrá momento de arreglar nada. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Esto no es cuestión de religión. Lo peor que le ha pasado al mundo es llenarse de tantas religiones. Esto es cuestión de relación. La gente necesita relacionarse con la persona de Jesús. Necesita conocer a Jesús, pero espérese. A un Jesús de la palabra de Dios, a un Jesús de la Biblia, no a un Jesús inventado como están haciendo en muchos lugares en este mundo hoy día. Ahí no hay muchos Jesús modernos que están dejando que cada quien haga lo que le dé la gana. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Religión a su manera. ¿Usted quiere venir a adorar con chancleta? Venga. ¿Quiere venir? Venga. Venga. ¿Quiere un culto cortito? Se lo damos. ¿Quiere uno más largo? También. O sea, le hacemos el culto y la manera como a usted le convenga. ¿Es así la religión de Jesús? Ponga usted las reglas del juego. Es un negocio. Y la gente se está dejando negociar en la parte espiritual. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cristo vino clarito y derecho. San Mateo capítulo 21, versículo 23. Dice el verso 23,
Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Le están desafiando, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Jesús le dice: ok, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pregunto, ¿estaban calientes los ánimos? ¿Sí o no? ¿Estaba difícil la situación? ¿Vinieron a enfrentarlo? ¿Quieren guerra estos tipos? Entonces es el ambiente de las parábolas que vamos a estudiar. Si usted no entiende todo este trasfondo, por más que le quiera explicar la parábola, no van a entender lo que está pasando. ¿Cierto o falso? Entonces creo que para mañana estamos preparados para la parábola que vamos a estudiar. Es la parábola que se llama parábola de los dos hijos. Ahora usted va a entender por qué ante esta situación tan crítica, ante estos tipos que le tiemblan los labios de ira y que están buscando cómo arrancarle la cabeza a Jesús, ahora él tiene que decirle la verdad en la cara, decírsela de frente, pero sabérsela decir. Y él entonces usa las parábolas. Bueno, creo que podemos terminar esta noche hablando de la autoridad de Jesús. ¿Qué le parece? ¿Sí o no? ¿Tiene Cristo autoridad o no la tiene? ¿Seguro que la tiene? San Mateo capítulo número 7. San Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29. Y yo voy a preguntarle a usted, si Cristo tiene esa autoridad, si la tiene en usted también. Y usted tiene que hacer una decisión. San Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29. ¿Cómo dice el 28? Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué dice ahí? Porque les enseñaba como quién, como quien tiene autoridad. ¿Y cómo dice? Y no como los escribas. ¿Cómo enseñaban los escribas? Los escribas enseñaban las tradiciones que los antiguos maestros habían sacado. Los escribas decían las cosas que los hombres decían de Dios. Los escribas instruían al pueblo en relación a lo que los sabios del pueblo judío habían dicho con relación a esa verdad. No solamente tenían la Torá, no solamente tenían el Torón, sino que tenían los Targumes, tenían la Midrash, tenían la Gemara, y tenían otros libros que eran explicaciones de la Biblia y enseñaban las explicaciones de la Biblia y no la Biblia. Es decir, enseñaban lo que los hombres decían de Dios y no lo que Dios decía a los hombres. Cuando un hombre o una mujer habla en nombre de Dios y usted quiere ver que glorifica a Dios o se glorifica a sí mismo, tome en cuenta esto. Los hombres que glorifican a Dios presentan la palabra de Dios, pero los hombres que quieren gloria presentan lo que los hombres dicen de Dios. ¿A quién le importa eso? ¿Qué es lo que importa? ¿Lo que los hombres dicen de Dios o lo que Dios le dice a los hombres? Lo que Dios le dice a los hombres. ¿No es eso lo que estamos estudiando? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No estamos leyendo la Biblia? Capítulo número 5. La humanidad necesita saber qué es lo que Dios dice. Tenemos un mundo con 2000 años oyendo lo que los hombres dicen de Dios. ¿Y qué es lo que pasa con este mundo? Peor cada día. Es curioso que cada día hay más universidades, cada día hay más doctores, cada día hay más científicos, cada día hay más de todo y cada día estamos peor. ¿O no? Mire la vida de los cristianos hoy día. Tantos conocimientos y tanto tecnicismo y tanto modernismo. Y dan vergüenza. Dan vergüenza. Cuando usted viaja ve tanto cristiano que usted cree que nada más le faltan las alas para abrirse. Sí, alas de ángeles caídos. Engañan, mienten, fingen, hacen trampa. Y enganchados en las iglesias haciendo y engañando a la gente. ¿O no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no?
Alguien tiene que decir las cosas. Y eso hace que otros no quieran llegar. Pero déjeme decirle una cosa, querido. Maldito el varón que confía en el hombre, pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Si por la maldad de otra cizaña que anda por ahí suelta, usted se pierde, usted no tiene ninguna disculpa. Jesús dijo, mirad a mí. Isaías 45:22, mirad a mí y se salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Eso fue lo que dijo el Señor en Isaías 45:22. ¿Y qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mírenlo a Él, no a los hombres, no. Concéntrese en el Señor Jesús. ¿No estamos hablando de Jesús cada noche? ¿Sí o no? Sí. Capítulo 5, versículo número 27. 5:27, dice la Biblia, Jesús dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Y ahora qué dice Jesús? Pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿dónde? En su corazón. Mi pregunta, ¿era esto lo que se había dicho? Sí. ¿Le añadió Cristo un elemento más? Sí. ¿Tiene la autoridad para eso? Sí, Señor. Él es el jefe, es el dueño de este negocio. Cosa linda. Capítulo 5, versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. ¿Quién está hablando? ¿Tiene autoridad o no tiene autoridad? Cosa linda. Mi pregunta para usted en este momento, ¿y usted qué piensa hacer? ¿Piensa entregarse al Señor Jesús? ¿Aceptar la autoridad de Jesús en su vida? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Seguro que sí. Pensemos por un momento que aquí nadie es religioso, nadie es cristiano. Los años que usted tiene en la iglesia, por un momento póngalo a un lado. Cuando nos encontremos delante del Señor, ¿valdrá de algo todos los años que hemos caminado en este camino? ¿De qué valdrá? De nada. ¿Se acuerdan? Bueno, hay una parábola que vamos a estudiar. ¿Se acuerdan la parábola de la viña? Los que comenzaron a trabajar ese día a las 6 de la mañana, ¿cuánto le pagaron? Un denario. ¿Y a los que comenzaron a las 5:30 de la tarde? Un denario. ¿Cuántas horas trabajaron los que empezaron a las 6 de la mañana? 12 horas. ¿Y cuántas horas trabajaron los que empezaron a las 5:30 de la tarde? Media hora. ¿Y cuánto le pagaron? Un denario. ¿A quién le pagaron primero? A los que empezaron más tarde. Porque los últimos serán. Así que asegúrese, querido. Hay mucha gente nuevecita que va a empezar este negocio ahora y va a entrar primero. Oiga, pastor, ¿qué es lo que usted me está diciendo? Le estoy diciendo que usted no va primero que nadie. De la misma manera que usted comenzó la vida cristiana, la tiene que terminar. Siempre por la gracia de Dios y por el amor del Todopoderoso. Nunca porque usted sea bueno. Nunca porque usted ya diga que la logró. Agárrese de ahí que se va a caer. Vamos a hacer una pregunta atrevida y directa. Y aquí termina este negocio. Una pregunta le voy a hacer. ¿Usted se atreve a tomar la decisión de seguir a Jesús, pase lo que pase y venga lo que venga? ¿Se atreve usted esta noche? Póngase en pie conmigo. O ustedes también, donde quiera que estén, si se atreven a desafiar al mundo, a la gente, a lo que dirán, y se atreven a decirle sí al Señor Jesús, póngase en pie con nosotros también. Hay una frase en el libro de San Lucas, me gusta lo que es el precio de seguir a Jesús. No se crean que a pasarse un picnic allá en Jarabacoa, en la República Dominicana, o en Puerto Plata, en la playa, ¿no? Esto es un asunto de playa, querido, este es un asunto caliente. Capítulo número 9, San Lucas, versículo 23, hasta el versículo número 26. Capítulo 9, versículo 23 al número 26. Y hoy sí me voy a atrever a ser más claro. Dice el 23. Y decía, ¿a cuántos? ¿Cuántos son todos? Eso es lo que yo quiero saber. Y decía, ¿cuántos? ¿Cuántos son todos? Todos. Bueno, vamos a pensar en quiénes serían todos. Y decía a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. ¿Y qué más?
Tome su cruz, ¿cuándo? Cada día. ¿Y qué haga? Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué hará? Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Por qué? El que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre. Yo le pregunto a usted una cosa. ¿Verdad que estas palabras de Jesús están bien claras? ¿Sí o no? Lo que ya somos cristianos de algún tiempo, ¿verdad que deberíamos tener un testimonio diferente al que tenemos hoy día? ¿Verdad que si el Señor viniera esta noche pasaremos un mal rato? Seamos sinceros, ¿sí o no? Mire cuántas almas hay alrededor de este lugar. Cuánta gente vive cerca de nosotros. Ustedes no se molestan si le hago un par de preguntas duras y difíciles, no me la tienen que contestar. Ok, levanten la mano todos los que no son miembros de nuestra iglesia, que son amigos y amigas que están viniendo. Levanten su mano derecha, solo yo voy a hacer una pregunta. Aquí veo algo, ok, aquí veo estas manos, muy bien. Hoy es, bueno, el día que es. Mañana vamos a tener una semana de estar aquí todas las noches, ¿sí o no? Yo le voy a hacer una pregunta de corazón. Y si usted se quiere molestar, mire, moléstese, no me interesa, moléstese si usted quiere. Pero esta semana, ¿ha orado usted de corazón? ¿Ha tomado usted en su corazón a alguna persona que no es miembro de nuestra iglesia y ha estado usted clamándole a Dios para que el Espíritu Santo toque su corazón, para que Dios descienda y le hable, para que el Señor lo gane para su reino? ¿Se ha ocupado y preocupado usted por alguien, por lo menos por una persona, para que en esta semana conozca a Jesús y se entregue a Jesús? ¿Siente usted en su corazón esa ansiedad, ese amor, esa necesidad de que esa persona se entregue al Señor? No me tiene que contestar. ¿Ha perdido el sueño alguno de estas noches pensando que una persona puede que se entregue o que no se entregue al Señor? ¿Lo ha hecho usted? ¿Hay alguien en su mente por lo que usted está trabajando y está orando y está clamando a Dios para que esta semana le entregue su corazón a Dios? ¿O usted nada más viene a recrearse, a aprender cosas nuevas y a ver cosas nuevas y ¿es eso lo que usted está haciendo? Perdonen, pero no estamos en el tiempo de perder el tiempo. Si usted no se arregla para su salvación, se puede perder. ¿Verdad que me entienden, por favor? Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cómo se sentirá usted cuando Jesús venga y usted vea que sus amigos, sus hermanos, sus familiares se perdieron? Es lo que yo siempre me pregunto. Cuando Jesús venga, ¿qué pasará con aquellos que por estar callados, por no decir nada, el vecino de al lado angustiado y ansioso, ay, pero ¿cómo tú nunca me dijiste nada? ¿Cómo? ¿Pero cómo tú sabías yo no supe nada? Compañeros de trabajo, familiares, hijos, esposos. No era que yo no te quería ofender, me hubiera ofendido. Mira, ahora me perdí. Ustedes no han pensado en eso. Años van y años vienen. Y la gente perdiéndose al lado de nuestra casa. ¿Cómo es posible? Algunos me dicen, usted tiene que cuidarse un poco más. ¿Pero para qué? ¿Para qué cuidarme más? He tenido sueños con los ángeles y me dicen en sueño, Andrés, tiene que descansar. Digo, ¿pero para qué? La iglesia está llena de gente que no hace nada. Todo el mundo está cansado. ¿No se dan cuenta que todo el mundo está cansado? Todo el mundo quiere descansar. Todo el mundo piensa hasta en la jubilación. Esto es una epidemia ahora la cuestión de la jubilación. Nada más hablan de la jubilación. Muchachos recién graduados que entran a la universidad, que están recién graduados. Pues hay que pensar en la jubilación. Digo, pues jubílate ahora, bandido. Si no ha empezado a trabajar y está pensando en la jubilación. Seamos sinceros, ¿verdad que el día no la pasamos pensando en nuestras conveniencias? ¿Sí o no? Entonces mi pregunta es, cuando Jesús venga y toda esta gente se pierda, ¿con qué cara usted lo va a ver a Él? Es lo que yo me pregunto cada madrugada. Señor, ¿pero cómo estos hijos tuyos están así, tan dormidos? Que no le importa que sus familiares se pierdan. ¿Tenemos o no tenemos amigos que amamos y familiares que se están perdiendo, sí o no? Entonces hagamos algo. Yo no sé si sea un atrevimiento de mi parte, pero a mí me gustaría orar esta noche solamente por los amigos que no son miembros de nuestra iglesia. ¿Ustedes me dejan hacerlo?
Levanten la mano los que no son miembros de nuestra iglesia. Los demás no levanten la mano. Solo levante su mano. Aquí veo 2 manos, veo otra mano, veo otra mano. Déjenla arriba, vamos a orar. Dejen su mano arriba, vamos a orar. Solo por ustedes. Señor querido, aquí están estos hijos suyos que han venido aquí esta noche. ¿Quiénes son? ¿Dónde son? Y, Señor, yo no sé. Pero Padre, si hay algo más que debemos hacer para ayudarles, díganos. Ellos están levantando la mano reconociendo que necesitan de usted. Padre, como ministro del Evangelio, los dejo en sus manos santas. Visítelos, oh Dios, quédese con ellos. Abra su corazón a esta noche, háblele, Señor. Permita que ellos alcancen salvación y vida eterna también. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.